tal? En este video vamos a revisar algunos antecedentes para brindar una introducción a nuestros estudios de cálculo. Y en específico hablaremos brevemente de lo que son los conjuntos de números que existen. Y bueno, el primer conjunto que checaríamos serían los naturales, que reconocemos son aquellos números con los que contamos. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Como observarás, solamente pongo estos elementos, dado que aquí en estos espacios, en principio hay vacío. O sea, no hay números entre 1 y 2, ni entre 2 y 3. El siguiente conjunto son los enteros, en donde básicamente son el espejo de los naturales. Es decir, así como existe el 1, existe el -1, así como existe el 2, existe el -2, y así sucesivamente. Cabe mencionar algo que hace un momento no dije, es que en la cuestión de los naturales, digamos que hay cierto dilema entre que si el cero se considera en los naturales o no. Bueno, algunos dicen que el primer natural es el 1, algunos dicen que el primer natural es el 0. De cualquier manera, en los enteros, pues ya tenemos al 0 como aquel punto medio entre ambos conjuntos. El siguiente conjunto ahora serían los racionales. En el caso de los racionales, comentaremos rápidamente que, bueno, esto he de compartir que fue de un profesor que me enseñó en la licenciatura el siguiente dato. Racional proviene de la traducción del inglés ratio, que significa relación, y relación en el sentido de que aquellos números llamados racionales son aquellos que se pueden expresar como una relación de dos números enteros, es lo que dice aquí. Y bueno, en resumen serían todas las fracciones que conocemos. Por ejemplo, un medio, que veríamos lo tendríamos entre 0 y 1. O por ejemplo, 3 medios. Pero si nos ponemos a analizar, entre 0 y 1 medio, por ejemplo, estaría un cuarto, si partimos a la mitad. Pero a la mitad entre 0 y un cuarto estaría un octavo. Y a su vez, si partimos a la mitad, encontraríamos a un 16avo y así sucesivamente. Entonces, bueno, cabe mencionar que también serían todas las fracciones negativas y como observarás, pues prácticamente este conjunto lo estaríamos completando con pequeños elementos que nos harían pensar que estaríamos ya construyendo toda la recta numérica. Y bien, como observarás a continuación, prácticamente hice el punteo haciendo, digamos, la promoción a que la recta esté prácticamente completa. De hecho, si nos ponemos a analizar, pues podríamos llegar a pensar que hay las suficientes fracciones como para tener, digamos, para no tener ningún hueco en esta recta, o sea, la pintaría completamente continua. Y esto que estoy pintando tendría un significado importante porque nos haría pensar que la recta, digamos, está completa en cuestión de números y que no hay ni un solo huequito en toda esta recta, pero lo que se descubrió después es que no es así. Y pues dando lugar al hecho es donde hablamos ahora de otros números llamados irracionales, en donde la letra I hace alusión a una negación, es decir, aquellos números que no son racionales. Algunos ejemplos de estos números, ¿cuáles serían? Bueno, uno de ellos sería raíz de 2, que estaría entre 1 y 2. Otro de ellos sería el número e, que estaría entre 2 y 3. Y otro de ellos sería el número pi, que estaría entre 3 y 4. Como observarás aquí, he pintado unos huecos en estas zonas de la recta, porque si no tuviéramos a los irracionales, entonces digamos que tendríamos a esta recta, pero con ciertos huecos. Esos huecos corresponderían a todos los irracionales. Y bueno, si aquí consideramos meter a los irracionales, pues prácticamente, por ejemplo, estos tres huecos los podríamos tener llenos. Y bueno, para no dejarlo tan al aire, en esencia son irracionales, como comentaba hace un momento, porque
no va a haber dos números enteros, en este caso positivos, a los cuales al ponerlos en una relación nos dé como resultado ya sea este número o este o este. Es decir, sencillamente se van a poder representar como raíz de 2, y pi. Y bueno, tal vez ahorita no voy a abordar como tal mucho este tema de los irracionales, pero lo importante de todo esto, ¿qué es? Pues que básicamente aquí tendríamos a una recta que podríamos de alguna manera llamar la recta de los reales o la recta real. Es decir, a los números reales los reconoceremos como aquella unión entre los racionales con los irracionales. Y por lo tanto, ¿a quiénes contienen? Pues a todos los enteros y a todos los naturales. O sea, esta recta que vemos aquí corresponde a la recta real. Algo importante que ahorita enfatizo y se relaciona con lo que comentaba de los huequitos, es que al momento de que estamos manejando la recta real, se descubrió que ahora sí garantizamos que ya no va a haber ni un otro hueco en toda esta recta. Es decir, que va a haber infinidad de números, por ejemplo, entre el -1 y el 0. O sea, no va a haber ni un solo hueco aquí, no va a hacer falta ni un solo número, como cuando pasó con los irracionales. Es decir, de manera general se reconoce a los números reales con propiedades de completez, lo cual quiere decir que están completos. Y bueno, acá siendo franco, un poco de mi afición por las matemáticas, pues tiene que ver con toda la terminología que manejan. Por ejemplo, si ya nos vamos a estudios matemáticos más profundos de lo que son los reales, pues por ahí se hablan de muchos términos, como por ejemplo lo que son las cortaduras de Dedekind, que son conceptos matemáticos bastante abstractos que en este momento no vamos a manejar, pero que he de compartir, pues al escucharlos y al estudiarlos, uno puede ir profundizando cada vez más y creo que pues es un mundo bastante interesante. Pero bueno, ahorita, ¿por qué estamos viendo todo esto? Bien, pues hay otros conjuntos de números que son reconocidos como los números imaginarios y de ahí se desglosan lo que son los números complejos. Lo único que deseo aclarar en este momento es que en el cálculo que estaremos estudiando en varios videos en este canal, pues en principio va dirigido a los números reales. Es decir, que en el caso de los complejos y los imaginarios, no se estaría abordando. Esto es importante reconocerlo porque para nuestros estudios matemáticos es importante que tengamos en mente en qué conjunto de números estamos trabajando. El conjunto de los números reales no considera a lo que son los números imaginarios ni a los complejos. Y bueno, pasando ahora a otra cuestión, hablando de un curso de cálculo de los primeros niveles, pues sencillamente podemos escucharlo como un curso de cálculo, pero también si desglosamos un poco más el nombre, se le suele dar el siguiente nombre, que es cálculo de una variable, cuando estamos comenzando estudios de cálculo. Sin embargo, aquí he de contar una pequeña anécdota porque cuando en su momento revisé el plan de estudios de la licenciatura que quería estudiar, la cual involucraba cálculo, me encontré con el siguiente nombre, cálculo de función de una variable, que como verás ya está más desglosado. Y bueno, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Primero, una variable. ¿Qué vamos a reconocer como una variable? Pues sencillamente va a ser un símbolo que represente un elemento arbitrario de un conjunto. Usualmente se utiliza la letra X, pero sabemos que no necesariamente es regla. Se puede utilizar de hecho cualquier letra, siempre y cuando se defina como una variable. O sea, X va a simbolizar en los siguientes videos cualquier elemento de los números reales, pero ojo, en algunas ocasiones, de hecho en varias, va a estar condicionado, es decir, no va a ser necesariamente cualquier elemento. En algunos ejemplos sí, va a ser cualquier valor de los reales, pero en otros va a estar condicionado, es decir, solamente podrían ser algunos de los elementos del conjunto de los números reales. Pero en general va a simbolizar un conjunto de números.
Y repito, trabajando en cuestión de los reales, ahí ya iremos especificando de qué conjunto estaremos hablando. Y bueno, ubicándonos entonces en el panorama, de comentar también que así como existe el cálculo que vamos a estar estudiando en estos videos, existen también otros cálculos, por ejemplo, lo que le llaman el cálculo de varias variables, ahí ya no solamente es de una, sino de varias variables, que coloquialmente también le llaman cálculo vectorial. Y también existe aquello que se llama cálculo de variable, pero compleja, lo cual involucra que ahora sí están trabajando en los números complejos. En resumen, el cálculo que estamos estudiando, si tuviera un nombre más desglosado todavía que el tercero que aquí presento, ¿cómo se llamaría? Pues se llamaría cálculo de función de una variable real. Y de esa manera, pues estaríamos especificando muy precisamente en dónde vamos a estar estudiando. Es decir, en este caso, en el conjunto de los números reales. Y pues bueno, como te comentaba, esta es una breve introducción para nuestros próximos estudios de cálculo. Espero con esto brindar un panorama general y pues bueno, ya estaremos trabajando diversos temas en próximos videos.